Referencia al temor de Dios. Y hoy vamos a referirnos a un tema también muy especial que expresa el canto que David, cuando expresa en el capítulo 86, versículo 11, él lo expresa con toda su vehemencia, porque lo más deseoso que él tenía en ese momento era la santidad de Dios. Sabía en quién se estaba presentando y delante de quién se estaba presentando. Cuando nosotros vemos esa parte en David, entonces encontramos en David en sí que él tiene un reconocimiento al Dios poderoso, al Dios santo, al Dios celoso, al Dios maravilloso que estaba envuelto en la santidad. Y su súplica pues era en base a la santidad de Dios, a su misericordia, a su bondad para con su vida. Dios es único y nadie hay como Dios porque Él es santo. Nadie más es santo, solamente Dios. Y su santidad entonces nos ha envuelto a través de la obra de Jesucristo. Y hay dos cosas que nosotros podemos ver en la obra del creyente. Y hay dos aspectos muy importantes en la vida del creyente. La primera tiene que ver con la justificación. Cosa que yo a veces veo que los creyentes no le hacen mucho caso. Y no entienden la justificación. Y hablan mucho de cosas, pero no han entendido la justificación. Y la justificación tiene que ver con la ley del legislador. La ley del único juez que está sobre el universo, y ese es Dios. Y cuando Dios determina en su soberanía algo, nosotros no somos quien para contradecirle a Dios ni ninguna cosa por el estilo. Y su justicia la colocó Él para que nosotros pudiéramos entender la obra de Dios en nuestras vidas. Y es allí cuando Dios habla en nuestra vida a través de la justicia. ¿Y por qué Dios habla en nuestra vida a través de la justicia? Porque sin justicia nosotros no pudiéramos haber sido salvos. Adán no fue salvo sino por la justicia. Y a Abraham, dice la Biblia, su fe le fue contada. ¿Por qué? Por justicia, por la fe en Cristo Jesús. Pero allí está la justicia. Entonces Dios, viendo que el hombre no podía salvarse, viendo que nosotros no podemos con nosotros mismos, porque no sabemos cuándo y cómo, ni dónde, ni tenemos el poder para decir, Cristo, yo creo en ti. Ni siquiera eso tenemos. Porque Dios coloca en nuestros corazones la fe. Y esa fe que Dios coloca en nuestros corazones es por el mismo acto de justicia, que Él nos hace acercarnos delante de su presencia. No es que nosotros nos acercamos a Dios, es que Él se acerca a nosotros. Y si Dios toca tu corazón, es porque ha tocado tu corazón a través de su justicia. ¿Y cómo obra su justicia? Pues Él, como juez legislador del universo, no encontró otra forma, no hubo otra forma para que pudiéramos ser libres, y no encontró otra forma para ejercer su justicia, sino que fue a través de su Hijo amado Jesucristo. Y Él tuvo que entregar a Jesucristo para que Él, como juez y legislador, pudiera entonces mostrar amor al hombre y pudiera ser salvo. Imagínense, yo le pregunto a mis muchachos cuando están así en la clase de bautismo o que vienen a la clase de bautismo, les pregunto, ¿tiene la salvación un gran precio? Mayormente siempre me dicen, gracias, siempre me dicen como nosotros les hemos enseñado. Sí, dicen, no, la salvación es gratuita, porque la gracia es gratuita. Mire, ¿y por qué cree entonces usted que murió Jesucristo en la cruz del Calvario? Que derramó su sangre. Eso, ¿de verdad usted cree que eso no le dolió al Padre entregar a su propio Hijo? Y el mismo Hijo de Jesucristo, hacerse hombre, encarnarse y sufrir todos estos dolores, esta humillación como un Dios que es santo, llegar aquí a la tierra y dejarse humillar por los hombres, ser escupido, poner una corona de espinas, clavarlo en la cruz del Calvario, burlarse de él en la cruz del Calvario. ¿Sabe lo que significó eso? Para usted no tiene precio. Claro que tiene un precio. Y su sangre derramada en la cruz del Calvario. La justicia del santo se hizo posible allí.
Pero ahora no solamente la justicia. Yo pudiera hablar más de tiempo todavía de la justicia, porque yo me dedico tiempo para hablar a los muchachos. ¿Saben por qué? Porque nosotros hablamos libremente de muchas cosas que no entendemos. Porque hablamos de la salvación y a veces como que si yo la encontrara, como si yo lo lograra, como si yo cuando yo quiera. Y no entienden. Todavía no entienden lo que es la obra de justicia. Cuando entendemos de verdad este punto de la ley de Dios y entendemos que la justicia de Dios, entendemos la soberanía de Dios. No hemos entendido la soberanía de Dios y su gracia. Segundo punto que es muy importante que Él refleja es su santidad. Dios habla de la ley, de su justicia, pero también habla de su santidad. Y sin esa santidad de Dios, nadie podrá ver a Dios. Necesitamos de verdad la santidad de Dios para podernos acercar a Él. Y Él nos provee también para el hecho de ser santos. Pero no somos santos porque nosotros queremos. Primero nos apartó. Efesios capítulo 1 nos habla sobre esa parte, de que nosotros hemos sido aceptos en el amado. Y dice que nos ha hecho santos, apartados para Él. Entonces nos explica en sí lo que es la santidad, y esto pues nos presenta la palabra de Dios. Por eso entendemos lo que Dios está diciendo. En Malaquías, no voy a irme a Malaquías, solamente quisiera reflexionar sobre un autor que escribió algo sobre un pensamiento que está en Malaquías, pero lo puso a su manera. Yo lo digo así en esta forma. Dice: me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas el camino y no me sigues. Me llamas vida y no me deseas. Me llamas sabio y no me escuchas. Me llamas bello y no me amas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas eterno y no me buscas. Me llamas bondadoso y en mí no confías. Me llamas noble y no me sirves. Me llamas Dios y no me temes. ¿Qué dice el escritor? Es que está expresando algo muy importante. Es que nosotros decimos cosas que somos incongruentes, no somos íntegros de corazón. Y cuando David está expresando estas palabras, la primera cosa que David está expresando es que él necesita, Señor, ser íntegro de corazón. Purifícame, enséñame. Cuando él está hablando de la enseñanza, está diciendo: Señor, si tú no me purificas, yo no puedo entrar a tu presencia. ¿Recuerdan a Isaías? Capítulo 6, que menciona cuando él estaba allí y entonces ve la santidad de Dios y en el momento ve aquella situación que está pasando, algo glorioso, la manifestación de Dios se manifiesta, pero él no puede verla porque no puede resistirla, porque nosotros los hombres no podemos ver esta parte, como humanos no podemos verla. Pero una cosa me salió a él de corazón y él decía: santo, santo, santo. Cuando él expresa esta palabra, está diciendo: es tu santidad la que yo necesito. Yo no me puedo acercar a Dios manchado, envenenado, a veces estamos. No me puedo acercar a Dios así, de esa manera. Entonces Dios me hace a través de su justicia en obra de Jesucristo, me presenta a través de su justicia y luego entonces me hace santo, que es la obra que él hace. Dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7 y versículo 8 de la siguiente manera, y dice así: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pues si no nos ha llamado a inmundicia, entonces ¿por qué pecamos siempre? En realidad el llamado de Dios, su llamado especial, es el hecho de que nosotros seamos santos. Ser santo porque yo soy santo. No nos llamó a la inmundicia, pero es lo que nosotros mayormente hacemos. No vivimos en una santidad que pueda honrar a Dios. No vivimos en una santidad de verdad que pueda decir mucho de nosotros, sino muchas veces vivimos allí en el lodo. Dios nos llama a nosotros para que entendamos que su llamado es en realidad glorioso, pero no solamente santo, a la cual nos acerca. El versículo 8 dice: así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El hecho de que nosotros no nos pongamos en la santidad, que nosotros nos demos testimonio en el temor de Dios, entendamos entonces que nosotros no estamos buscando de verdad la presencia de Dios en nuestra vida.
Y ahí está en el Salmo 93, versículo 5, que nos dice así la siguiente palabra, dice así: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Y él expresa una palabra que es muy interesante para nosotros. Él dice que Dios habla en nuestra vida y nos dice: tu santidad conviene a tu casa. Mire, sobre todas las cosas que nosotros pudiéramos decir cuando problemas hay, cuando obstáculos hay, la primera cosa que Dios está diciendo es, y que el salmista lo expresó: la santidad conviene a tu casa. Es mejor vivir en santidad, lo que él está diciendo. Es que vivir en santidad, nosotros sabemos que estamos seguros porque estamos en la presencia de Dios. Ahora, nos preguntaríamos cuando estamos hablando de la santidad, algunas preguntitas como esta, dos preguntitas que quisiera hacerse para que usted pudiera reflexionar. La primera es: ¿cuál es la importancia de la santidad? ¿Es importante la santidad en la vida del creyente? ¿Por qué es importante? Ahora nos hacemos la segunda pregunta: ¿por qué es importante ser santos? Ahora, ¿por qué vamos a ser santos? ¿Para que seamos populares? ¿Para que nos miren mejor los hermanos? Pareciera así de esa manera, porque nos portamos bien cuando estamos en la iglesia, nos portamos bien cuando escuchamos un buen sermón, nos portamos bien cuando nos cantan muy bonito, pero cuando nos vamos y estamos en nuestra casa, todo cambió. Está como la canción dice: todo cambió cuando te vi, ¿no? ¿Recuerdan esa canción? Parece que nos cambia en nuestras vidas solamente eso. Pero mira algo muy importante. La razón es porque nosotros debemos ser santos, porque servimos a un Dios santo. Nosotros no podemos servir a Dios si en realidad no andamos en santidad. Él es un Dios santo y su santidad requiere, su esencia requiere santidad. Y Él por eso lo exige: sé santo porque yo soy santo. Este es el punto importante por el cual nosotros somos santos, porque somos templos de un Dios vivo. Y es muy interesante lo que la Biblia nos expresa, el hecho de que somos templos de Dios, casa de Dios. Y la gloria de Dios se manifiesta en nosotros a través de Jesucristo. Y si esa gloria se va a manifestar en nosotros, no puede estar la gloria de Dios manifestada en nosotros cuando el cuerpo nuestro está marchito o está contaminado, y no puede haber entonces la santidad de Dios en nuestra vida. Por esto que la Biblia dice es que necesitamos santidad. ¿Quieres ver a Dios? Dice la Biblia, una de las cosas muy importantes, entonces sé santo. Pero nos habla, de hecho, porque sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Es decir, quien ha probado la santidad en Jesucristo, quien ha probado el poder de Jesucristo, de la sangre preciosa en Cristo, es el que puede entonces entrar en los cielos. Y esto es lo que nos explica pues la palabra de Dios. La idea de cómo llegar a ser santo, pues, no tiene que ver una vida de sufrimientos, no tiene que ver con una vida de verdad de aquella persona que supera obstáculos, de aquella persona que se porta bien y de aquella persona que anda correctamente. Mire, si una persona dejara todos los pecados, fumaba, dejó de fumar, bebía, dejó de beber, y escuchó el Evangelio, y dice que también dejó de chismear, dejó de mentir, dejó de ser infiel, pero le hago una pregunta: ¿es salvo? Ahora, después que dejó de mentir, dejó de chismear y dejó todo ese tipo de cosas. Le quiero decir, lamentablemente te voy a decir una cosa que tal vez te vas a poner bravo conmigo, pero la Biblia dice: no. ¿Por qué somos salvos nosotros? Porque el Señor de los cielos mandó a su Hijo amado a morir en la cruz de Calvario. Por su sangre es la que nos limpia de pecado, y su gracia maravillosa se manifiesta en nosotros para darnos perdón, nos limpia y nos presenta puro delante de Dios. Recuerdo otra vez y vuelvo a repetir lo que es muy importante: es una obra de justicia y es una obra de santidad, los dos aspectos más importantes y resaltantes que el de Dios para nuestra vida, porque su justicia nos acerca y nos permite la santidad, poder entonces tener comunión con Él. Si no tenemos esos dos elementos,
no hay santidad. Y la justicia no es por méritos nuestros. No es por lo que yo haga o por lo que haga. No es por los pecados que yo haya dejado de cometer. Señor mío, entienda que eso no es gracia. Es el perdón de Dios. Y esto es lo que Dios manifiesta. Su círculo, pues, de santidad no tiene que ver con un montón de prohibiciones. Hace años atrás y ya está con el Señor. Pero en una forma jocosa, pero a la vez que fue para ella divertida, me puso un apuro. La abuela Dirza, que es sorda, y a veces uno le quería decir algunas cosas y no me escuchaba, pero yo le decía, te doy $100. Ah, sí, que me vas a dar $100. Pero a veces era así, en esa manera. Y una oportunidad viene y me dice, Frank, yo estoy en contra de lo que tú predicaste hoy. Porque la Biblia es un montón de prohibiciones. La Biblia me dice, no hagas esto, no mates, no tendrás dioses ajenos, no guardes, no vayas a dejar de guardar el sábado, no codicies la mujer de tu prójimo. Todo no. ¿Hasta cuándo? Y yo, como ella no oía mucho, yo no hallaba cómo explicárselo en el momento. Y trataba de explicarse, entonces se reía de mí y me decía, ja, no sabe lo que me estás explicando. Y uno se siente así como impotente, ¿no? En el momento. Pero ¿sabe qué es la parte interesante? Ella sí entendía. Y la santidad no tiene que ver con ese montón de prohibiciones que yo comienzo a cumplir. Si nosotros comenzamos a llevar una vida de prohibiciones, déjeme decirle, eso no es santidad y no lo está acercando más a Dios. No es eso lo que Dios está diciendo. Si fuera eso, miren cuánta gente religiosamente se comportaría. Por eso confundimos el evangelio con la religión. Y todavía, a pesar de que nosotros somos creyentes en Cristo Jesús y hemos sido salvos por la gracia, tenemos tanto catolicismo metido en nuestra mente y en nuestros corazones que no lo queremos votar. Todavía guardamos un catolicismo aquí guardado en el corazón. Hay muchos evangélicos católicos y eso se lo puedo asegurar en lo que expresa la palabra de Dios. Cuando decidimos pues seguir un enfoque basado en la santidad de Dios, que corremos en realidad el hecho de poder entender que es la justicia de Dios sobre nuestra vida y que de una manera nosotros pues al observar la palabra de Dios, la actitud nuestra cambia, nosotros cambiamos porque nosotros entendemos entonces la obra del poder de Dios en nuestra vida, porque la santidad es un estilo particular, no tiene que ver con nuestra vestimenta, sin embargo nosotros siempre lo relacionamos con la vestimenta. Algunos le colocan hasta colores para llegar los hermanos a la iglesia porque tienen que ser azul y celeste, porque si no son azul y celeste, bueno, aquí está el hermanito, vino azul y celeste, ella es una de ese grupo, o sea, no digo yo, y se dio cuenta que era con ella, pero sabe, a veces nosotros somos así, vestimos azul y celeste, y nos colocan como si fuera un uniforme que nosotros viviéramos la vida cristiana. O de pronto, en la manera como nos peinamos, todos los creyentes se tienen que peinar hacia atrás. Los que se peinan a los lados no son creyentes, no son evangélicos. No crean, a veces son así. Hasta en una oportunidad fui a predicar por mi primer año ya de pastor graduado, que salió del instituto. Me invitaron a predicar en una congregación que quedaba más o menos de la iglesia donde yo estaba trabajando, como a 1 hora. Y llego allá para predicar en la noche, me llevaron una moto y me traían una moto. Y cuando llegué para predicar, sabe que no me dejaron predicar. Y les voy a decir por qué no me dejaron predicar. Porque si hubiese ido Alexander, tampoco lo dejaron predicar. Y si hubiese ido mi hermano Jesús, tampoco lo hubiesen dejado predicar. ¿Y sabe por qué? Porque ellos cargan lo que yo cargaba ese día. Usaba barba. Y me dijeron, aquí no predican los chibúos, porque los chibúos son chivos, y los chivos no los quiere el Señor. Y me ponían de acá ratico, entonces, yo me quedé en la iglesia, pero no me dejaron predicar. De verdad no me dejaron predicar. Yo recuerdo al hermano, aunque tenía un nombre muy bonito, muy amante, y era un hombre de verdad que hablaba, el hecho de caerle bien, porque su nombre era Plácido, imagínense.
Entonces, pero no fue plácido para mí en el momento. Sin embargo, miren, yo me quedé allí. No me dejaron predicar, me quedé allí. Pero tampoco me fui a cortar la barba en el momento, porque primero no cargaba hojilla y estaba una hora donde iba a predicar. Pues, el concepto de ello de santidad tenía el hecho de no usar barba. Es que yo recuerdo para los años 80, aún casi los 90 y los años 70 mucho más todavía, para la gente tenía la concepción que una persona con barba es una persona traidora, una persona desleal. Ojo, ¿se acuerdan? ¿Y por qué? Porque en el año 1958 llegó un chibúo y se apoderó de un poder o la fuerza, y ustedes recuerdan quién es, para no mencionar ahorita política aquí. Pero bueno, la gente tenía esas cuestiones en su mente, en su vida, confundía una cosa con otra. Cuando nosotros seguimos, pues el enfoque de la santidad significa el hecho particular de creer en Jesucristo como Salvador, de colocarnos en esa fe, y una cosa muy importante, algunos creen también que la santidad es una perfección inalcanzable, que nosotros como creyentes no podemos alcanzar la santidad. Y algunos lo proclaman así, otros lo dicen al contrario. Todos nosotros somos santos de ahora en adelante, no solamente la santidad inicial, es decir, que Cristo nos hizo santos, sino también yo sigo siendo santo porque soy santo, porque el Señor ahora soy de Él, y yo no peco porque soy del Señor. Bueno, qué cosa, ¿no? Que cuando estaban los discípulos con el Señor Jesucristo, cuando estaba aquella mujer que era pecadora y que levantaba una piedra para caer encima, para lanzarle piedra, el Señor pregunta y dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Quién de ellos fue capaz de lanzar la primera piedra? Y ahí estaban los discípulos, ahí estaban los apóstoles, porque no le lanzaron la piedra. No, bajaron sus manos y se fueron cada uno. Y entonces el Señor le pregunta a la mujer y dice: ¿dónde están los que te iban a apedrear? ¿Dónde están los que te juzgaban? O sea, ¿dónde están aquellas personas que dicen que decían que tenían santidad? Miren cómo Dios nos habla a nosotros una palabra de Dios para que nosotros podamos entender en sí. Algunos se autoengañan y creen que la santidad es solamente cantar bonito, una adoración muy bonita, que la santidad es pasar un rato muy agradable en la iglesia, y eso es todo. Por eso decimos que la verdadera adoración, cuando hablamos de adoración en la santidad, no solamente es un canto que usted entona, no solamente es un culto que usted tiene, sino tiene que ver con su vida de rendición al Señor, de su actitud de confesión delante de la presencia de Dios. Eso es lo que es una santidad. Pero es una vida total siempre, a esa parte que la Biblia pues nos incluye. Incluye pues dos ideas, y ahí estamos hablando de las dos ideas. Primero, número uno, la santidad incluye entonces la separación del pecado. Yo quiero ser santo y yo quiero de verdad honrar a Dios y que mi vida sea honrosa para mi Dios. Entonces la primera cosa es que yo tengo que separarme del pecado. Estando en el pecado, yo no puedo honrar a Dios, de tal manera que la Biblia me dice a mí que nosotros tenemos que separarnos del pecado. Y la segunda cosa, que nosotros somos también santos, es porque somos también apartados, es decir, una persona que sirve a Dios. Pero si no sucede la primera, no podemos hacer la segunda. Si yo no me he separado del pecado, yo no puedo servirle. Y las dos ideas están incluidas allí, el hecho de lo que es, por eso la consagración, por eso también los elementos, cuando se agarraban también los elementos para poder ser consagrados a Dios, poder ser santificados a Dios, se agarraba cualquier cosa y entonces decíamos: ok, este aparatico que está acá, esto, hermano, yo lo voy a dar solamente para que honre el nombre de Dios, y oramos por el aparatico y entonces lo colocamos allí. Y cuando oramos en el nombre de Dios, estamos diciendo: esto servirá solamente a Dios. Y esto de aquí no se puede tomar. Así que ni se les ocurre quitarlo de aquí, porque yo lo coloqué aquí. Fue para honrar el nombre de Dios, para que me sostuviera la computadora, pero tiene un fin. Pero solamente para honrar a Dios, no lo use para otra cosa. Y esto es muy importante. Cuando se consagra para Dios, se deja para Dios. Cuando nosotros consagramos nuestra vida a Dios, le estamos diciendo: mi vida es para ti, no me apartaré más nunca, porque te pertenezco. Esto es lo que Dios nos indica a nosotros, y es la forma, la esencia
de lo que exige la santidad, porque Dios es santo y no puede caminar con la mentira. Si nosotros queremos caminar con Dios y vamos a una dirección correcta, es porque nosotros en esa dirección correcta es porque estamos caminando en la verdad. Dios no puede caminar con la mentira, Dios no puede caminar con el engaño, Dios no puede caminar con el adulterio, Dios no puede caminar con el orgullo, Dios no puede caminar con los injustos, Dios no puede caminar con los fraudulentos, con los infieles, Dios no puede caminar con los fornicarios, Dios no puede caminar con los que andan en el engaño, Dios no puede caminar con aquellos que son hipócritas, insinceros. Si tú quieres caminar con Dios, dice la Biblia, es entender que hay que dejar entonces separado del pecado, y eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Le costó un poquito entenderlo a Moisés. Y allá en el capítulo 3, versículo 5, el versículo 6, nos habla la palabra de Dios de esa actitud que tuvo en el momento. Él estaba frente a Dios. Había una zarza que estaba allí prendida en fuego y que no se apagaba, pero no se consumía tampoco. Y no sabía lo que estaba viendo, pero estaba allí la presencia de Dios. Y él no comprendía, pero allí estaba la gloria de Dios manifestándose a él. Y dice el versículo 5, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios le dijo, una cosa era muy importante: quiero que te quites lo que me deshonra. Quiero que aparte, que separes lo que te aparta de mí, de lo que aquello no te deja rendirme en punto, que no me pueden servir así en esa manera. Y Dios le dice las dos cosas en ese momento. Le dice, la primera cosa, separado. Y la segunda cosa le está diciendo, es así como tú me vas a servir en la santidad. Las dos cosas Dios se las dice en ese momento. Y el versículo 6, mi hermano. Y él dice así también en el versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mire, cuando nosotros de verdad comprendemos la santidad de Dios, es que no le podemos mirar. Es que no nos podemos acercar completamente, porque ni siquiera Isaías pudo mirarlo completamente. Moisés en la presencia de Dios no pudo. El pueblo, cuando Moisés bajó, que Dios le entregó las tablas, que bajó del Sinaí, y estuvo el pueblo que todavía estaba allí, todavía tenue, la gloria de Dios manifestada en su rostro. Cuando baja el pueblo, después de haber caminado todo ese trecho, y llega el pueblo, y allí se presenta delante del pueblo, el pueblo veía el rostro de Moisés iluminado por la presencia de la gloria de Dios. Pero ¿de dónde venía él? De estar separado del pecado, sirviendo a Dios y en comunión con su Padre Celestial. Es una comunión tan bonita, tan hermosa, que la palabra de Dios nos habla y nos presenta la comunión que él tenía. Esto nos habla a nosotros lo que es la santidad. Santidad es de verdad un acercamiento tan especial, de verdad, que nosotros podemos entender. Esto es lo que la palabra de Dios dice. La santidad, entonces, entendemos cómo Dios está hablando en nuestra vida. Hace tiempo atrás, muchos años atrás, andaba con un hermano de la iglesia y me vino a buscar, me dijo, acompáñeme al abasto, anteriormente lo que llamaban Plaza Centro, lo que hoy en día para todos creo que se llama. Entonces estamos allá y yo voy caminando por los pasillos del abasto y yo siento como un poco de tierra que se me había pegado en los zapatos, y lo comienzo y le doy así, y encuentro otra cuestión por allí, como un hierrito, y le daba así el zapato y veía que me salía más, pero decía, ¿qué pisé pues? Decía yo en el momento. Cuando llego a la caja, mire mi hermano, la suela del zapato era así más o menos de hueso, y cuando llegué a la caja, mis pies estaban en el piso. Se había roto completamente, se había deshecho completamente el zapato. El zapato no me sirvió y más nunca sirvió. Y es una cosa muy importante que nosotros podemos ver, que el transitar por la fe, el cansarse de la fe, significa, mi hermano, es andar
no con algo que te estorbe, no con algo que se te daña, no con algo que sea dañado, porque una vida dañada no honra a Dios. Una vida dañada, una vida cubierta de pecado, no honra a Dios. Y esto es muy importante nosotros poder entender. Para poder caminar en la fe necesitamos de verdad unos zapatos nuevos que honren y glorifiquen a Dios. Una actitud nueva, un corazón nuevo, un corazón leal, un corazón de verdad que le puede decir: Señor, sé propicio de mí, como lo dice también David. Señor, renueva mi corazón. Y esto es lo que Dios nos hace presentar para que nosotros podamos entender. Juan Wayne hablaba algunas palabras de que Juan Fletcher, un hombre muy santo, una persona muy consagrada a Dios, él se decía algunas preguntas cada vez que se levantaba cada mañana, y él decía así: desperté espiritualmente y tuve cuidado de guardar mi mente de pensamientos errantes cuando me levanté esta mañana. ¿Me he acercado a Dios en oración o he dado lugar a la pereza y a la desidia espiritual? Y él decía: cada mañana que yo me levanto me hago esta pregunta, porque la vida de santidad consiste en esto, en el hecho de saber si estoy o no estoy en los preceptos de Dios, en la ley de Dios. Y él hace otra pregunta y dice: ¿se ha debilitado mi fe por no haber velado? ¿O ha sido avisado por haberla puesto en actividad hoy? Y se hace otra pregunta más todavía y dice: ¿me he negado a mí mismo al usar palabras y expresar pensamientos poco bondadosos? ¿Me he debilitado espiritualmente al ver que prefieren a otros en mi lugar? ¿Cómo me siento? ¿Y cómo me siento yo? ¿Cómo está mi corazón? Entonces él dice: todos los días tengo que examinarme. Y ahí entonces toma el Salmo 139 que dice: examíname, oh Jehová, mis caminos. La santidad que conviene a Dios, la santidad que la palabra de Dios habla, es un examinarse todos los días con una actitud delante de la presencia de Dios, saber de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, de lo que Él quiere. El Salmo 19, versículo 7 al 10 dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esto es lo que Dios hace a través de su palabra. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuando yo busco la santidad, busco la palabra. Me dejo guiar por ella y es ella la que me alimenta y es ella la que me coloca en fuerza delante de Dios. Y dice el versículo 9 y versículo 10, dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dios es justo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la miel que destila del panal. El salmista expresa unas verdades delante de la presencia de Dios, de saber que la presencia de Dios, de verdad, cuando hablamos en realidad de lo que es esa presencia de Dios en nuestra vida y de sus bondades, hablamos de la santidad. Y la santidad de Dios es absoluta perfección y pureza. Él dice: esto es puro y esto no me engaña. En otras palabras, nosotros cuando tomamos una bebida y alguien nos pregunta: ¿qué estás tomando? Y usted puede decir que esta bebida es tal cosa, es porque usted sabe lo que contiene. Dios sabe cómo está nuestra vida. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe lo que nosotros tenemos. Dios sabe si le engañamos o no le engañamos. El corazón que quiere de verdad buscar la dirección correcta delante de la presencia de Dios, busca el camino de santidad. Y el salmista está diciendo: enséñame, oh Jehová, tus caminos, caminaré yo en tu verdad. Que mi corazón se afiance en ti para temer a tu nombre. Esto es la expresión que él estaba expresando delante de la presencia de Dios. Y culminando, yo quisiera que ustedes pensaran en las siguientes verdades de la palabra de Dios, verdades que Dios quiere también mostrarnos, enseñarnos a cada uno de nosotros, para que entendamos cómo Dios actúa en cada uno de nosotros y cómo Dios quiere enseñarnos sus grandes verdades en nuestra vida. La Biblia nos habla a nosotros de lo que es la relación de nosotros con Dios, de cómo nosotros nos acercamos a Él. Hay un animalito, un animal pequeño que se parece a la rata, se llama el armiño.
No sé si alguna vez ustedes lo han leído sobre el armiño. El armiño es blanco, bello, su pelaje es muy peludo, dice blanco, blanco, y él se mantiene todo el tiempo, el armiño se mantiene todo el tiempo con su pelaje blanco, por la manera como es la pureza. Y mire, el costo de su cuero, de su pelaje, es tan costosísimo en Francia, en Inglaterra, lo venden pero muy caro. Para poder cazar un armiño, mire, se necesita mucha destreza y es muy difícil poderlo conseguir, pero de tal manera que es un animalito tan precioso y lo requieren para colocárselo por varios así en estas cosas que se colocan en las mujeres y los vestidos que hacen bufandas o cosas por el estilo, en esa manera. Pero ¿sabe alguna cosa interesante? El armiño todo el tiempo se está limpiando y usted lo ve y es un animalito muy, muy hermoso, blanquito todo el tiempo, y usted no encuentra sucio en él porque se la pasa todo el día limpiándose. ¿Y saben lo que hacen los depredadores? Lo que los cazan. Para poderlo cazar buscan para saber dónde está su casita. Entonces, para llegar a su casita, colocan un poco de brea y la colocan a la puerta de la casita, donde se imaginan la manera como la construye él. Y ahí colocan brea. El animalito cuando sale y vuelve otra vez a entrar, se encuentra que está sucio. Y para él es desesperante, se vuelve loco y no puede hacer una cosa. Y tiene dos opciones. Una es morir allí en la cueva y quedarse allí hasta morir de hambre. O la segunda cosa, salir y limpiarse y quitarse el sucio de la brea que le echaron. ¿Y sabe qué hacer? Prefiere salir de la cueva e irse a limpiar, porque no soporta el sucio, porque el sucio para él es insoportable, y allí es cuando lo cazan y lo matan. La vida del cristiano es como el armiño. Preferible morir que quedarnos encerrados, viviendo una vida de hipocresía, en el engaño, en la infidelidad, en la deslealtad. Eso. Pero el cristiano verdadero prefiere salir y morir, porque sabe que muere con Cristo. Porque sabe que en Cristo nosotros tenemos libertad cuando morimos con Él. Tu vida honra a Dios y tu vida es de agrado a Dios en la santidad cuando tú eres capaz de decir: Señor, como dice ya Romanos capítulo 6, yo muero al pecado. Señor, que ese pecado sea quitado de mi vida, y te pido en el nombre de Cristo Jesús poderlo abandonar, y yo prefiero morir y que me atrape el depredador, pero muero con Cristo porque estoy con Él. El cristiano verdadero vence, pero vence, no importa que tiene que ser con la muerte, pero ¿sabe qué? Vive para agradar a su Dios maravilloso. Miren, mi hermano, Dios lo ha llamado a usted para de verdad poder vivir una vida de consagración, y esta es la parte que nosotros tenemos que entenderlo en el Señor. Está dispuesto a comenzar a considerar el pecado como una ofensa contra un Dios santo, en lugar de verlo como una derrota personal. Muchos creyentes, cuando se apartan del pecado, piensan que tiene una derrota porque perdió. No, el creyente cuando se aparta del pecado tiene victoria, y la victoria está en el Señor. El armiño no muere, sino muere sabiendo de que quería ser limpio, porque él deseaba ser limpio. El creyente verdadero necesita ser limpio, está dispuesto a aceptar su responsabilidad personal por sus pecados, y comprendiendo que al hacerlo tiene que aprender a depender de la gracia de Dios, que solamente la gracia de Dios, el poder de Dios, es la que te puede ayudar a mantenerte santo en su presencia. Esta es la parte más importante de nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana pues tiene que ver el hecho de estar dispuesto a obedecer a Dios. Y esa es la tercera pregunta. ¿Está dispuesto a obedecer a Dios? Y poder entonces dejar que Dios cubra cada área de su vida y decirle a Dios: Señor, aquí estoy, me entrego a ti. Y yo quiero ser como el niño, que haya muerte en este momento,
pero que muero para ti, porque tú has de ser glorificado. Mi ser necesita glorificarte. Mi Dios, yo necesito glorificarte. La necesidad verdadera de un verdadero creyente es de verdad honrar a Dios. Esta es la santidad que decía este hombre, en la dirección correcta. Por eso él decía una de las cosas muy importantes: Señor, enséñame tus caminos. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que te tema tu nombre. Este es el mensaje precioso que Dios está dejando. Y cuando nos habla de camino de santidad, Dios te ha llamado a un camino de santidad. Glorifica a Dios y puedes decirle también al Señor en este momento: Señor, ayúdame. Oramos pidiéndole la ayuda del Señor. Te damos gracias, Padre, porque hoy nos hablas nuevamente. Y hoy, Señor, queremos glorificarte. Queremos honrarte. Queremos decirte, Señor, que tú eres el Dios verdadero. Señor, y he sido, verdad, perdonado. Hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Y hemos permitido, Señor, que nuestro pelaje se manche por el pecado. Y hay cosas, Señor, ocultas. Pero queremos ser como el armiño, Señor. Queremos limpiarnos. Tú dices en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, Señor, tú nos perdonas. Porque tu obra maravillosa en la cruz del Calvario, tu sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Señor, queremos dejarnos en este momento para que tu obra se perfeccione en nosotros. Señor, queremos morir al pecado como murió el armiño, de saber de que lo principal en su vida es permanecer limpio. Y lo más importante en la vida cristiana, el principio más importante en la vida cristiana, es honrarte a través de la santidad. Gracias por este hombre tuyo que ha permitido que a través de esta enseñanza nosotros podamos pensar que necesitamos vidas santas, que te honren a ti, y que necesitamos entender, Señor, tu santidad. Te glorificamos y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y confesamos nuestras vidas de pecado y te decimos: Señor, ayúdanos a permanecer firmes. Queremos honrarte, queremos glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esa oración, que Dios me lo bendiga. Y si no la hizo, yo le voy a dar un consejo. Busque a Dios, porque el creyente verdadero quiere permanecer limpio. Porque eres un hombre de Dios, un ser que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Todo el que está en Cristo Jesús busca una vida de santidad. Que Dios te bendiga.